Iba a hablarles de masa hepática en un solo video, que es porque son malignas y benignas, pero la verdad no caben. O sea, sí caben, pero es mucho. Así que vamos a dividirlo en malignas y después vamos a hablar de benignas, que es más cortito. Y malignas, lo más común, no es algo primario del hígado, ya es una metástasis. ¿Por qué? Aquí le estoy dibujando en el fondo lo que drena a la vena porta, que es el 70% del flujo hacia hígado. Entonces, súper importante la cantidad de sangre que llega desde el sistema porta, que es básicamente todo el sistema digestivo. Entonces, si tenemos un cáncer de colon, nos puede producir lo que se conoce como trombo neoplásico, émbolo cancerógeno, no importa. La cosa es que van a ir células desde el colon y van a pasar sí o sí por el hígado. Entonces, mucho más probable que la primera causa en el fondo de una lesión maligna va a ser metástasis, y en particular de cáncer de colon, después gástrico, páncreas, etc. Luego tenemos el hepatocarcinoma, que va a ser el cáncer per se de este pobre hígado, y finalmente cáncer de la vía biliar, que está adentro de nuestro hígado. Ya les he dicho en otros videos, o no estoy segura, pero es importante que todo tiene sentido en cirugía a la luz de la anatomía, porque es mucha anatomía. Entonces, es una anatomía igual macro, o sea, no se aprendan como el detalle así microscópico, sino que bueno, igual sirve saber anatomía patológica para esto, pero lo relevante acá es que vena porta llega a hígado y por lo tanto es un factor importante para metástasis. Hepatocarcinoma, alcohol, virus hepatitis B, todo lo que nos produzca daño hepático crónico, ¿ya? Y de colangiocarcinoma, todo lo que nos produzca daño crónico, pero de la vía biliar. Puede ser de toda la vía biliar. Yo acá le estoy hablando del colangiocarcinoma en el fondo intrahepático, que no es el más frecuente, porque es lo que sucede como masa hepática, ¿ya? Los que son extrahepáticos no se van a presentar como masa hepática, pero el colangiocarcinoma intrahepático, enfermedad de Caroli, quistes de Coledo, con quistes de vía biliar, esclerosis primaria, ¿no es cierto? Toda la fibrosis, toda la inflamación crónica de nuestra vía biliar nos puede predisponer a cáncer de la vía biliar, y en este caso la intrahepática. Y cómo se van a presentar estos cuadros, no solamente la metástasis, sino todos. Se pueden presentar con ictericia. Ya hemos hablado de la ictericia maligna. No va a ser muy precoz porque como se produce en un lugar localizado de vía biliar, ¿no es cierto? No tiene que ser un colangiocarcinoma para comprimir vía biliar. Como les estoy mostrando en este dibujo, un hepatocarcinoma está perivía biliar, un metástasis también. Cualquier lesión que ocupe espacio va a empezar a comprimir la vía biliar intrahepática y nos puede producir ictericia o colestasia con toda la coluria, cola y cosas de la ictericia. Pero va a ser mucho más tardío porque todo el resto del hígado, ¿cierto? Tiene que ser muy grande la lesión en el fondo para producirnos, por ejemplo, acolia, porque algo de bilis se va a empezar a drenar por las otras vías biliares que no están comprometidas por la masa, ¿ya? Y obviamente la clínica de compromiso de estado general y todo de cualquier cáncer. Como se ven en las imágenes, en la eco podemos ver una lesión hipoecogénica heterogénea, de bordes irregulares en caso de metástasis. En el hepatocarcinoma, cualquier nódulo más de 2 centímetros en alguien con daño hepático crónico hay que pensar muy feo. Y en el colangiocarcinoma, dilatación de la vía biliar intrahepática. Ya que en el TAC podemos ver más detalles, linfonodos, invasión, pero aquí en el colangiocarcinoma intrahepático obviamente la vía biliar es la que está dilatada por el compromiso de la vía biliar per se. De la metástasis podemos encontrar también en el TAC asociado una trombosis portal. Recordemos que las trombosis pueden ser fenómenos paraneoplásicos y en el caso de una metástasis no es una excepción. Y también tiene una coronita característica en el TAC, la metástasis. Lo más característico, y esta frase hay que llevársela como para la casa, en el hepatocarcinoma es el washout tardío. En el TAC trifásico, con contraste, ¿cierto? No se va a lavar en la fase venosa, no se va a lavar tan bien. Se va a quedar marcado porque tiene muchos vasos y esos vasos van a captar harto contraste y va a costar limpiar ese contraste. Ya eso es el famoso washout tardío. Y del colangiocarcinoma recordemos que está la colangioresonancia, que siempre nos va a permitir ver mejor una vía biliar. Y el marcador tumoral que nos puede servir para metástasis, como en general bien es colorectal la metástasis, el antígeno carcinoembrionario o famoso CEA es el marcador que nos va a servir para este tipo de masa hepática, ya para colon.
La alfa-fetoproteína más de 400 nos puede estar hablando de una lesión tipo hepatocarcinoma. Y ya también, como les dije, los antecedentes, alcoholismo, hepatitis B, hepatitis C, daño hepático crónico de cualquier causa, NASH, ¿no es cierto? También va a ser un factor de riesgo. Pero marcadores tumorales son eso: SEA, alfa-feto, y en el colangio, en general, vía biliar, cáncer de vesícula, cáncer de vía biliar y también de páncreas, el CA19. Esos son los que nos sirven como marcador tumoral. Ok. Y con respecto a al manejo o a la aproximación que nosotros tenemos, en cuanto a una metástasis, lo que se puede hacer es calcular más o menos aproximado cuánto volumen de hígado nos quedaría si nosotros sacamos esa lesión. Y dependiendo de cuánto volumen queda, uno estima si el paciente va a hacer una falla hepática solo porque le va a quedar un volumen de hígado muy chiquitito. Ya no podemos sacar más de 2 segmentos en el fondo y tiene que ser R0. Ya no pueden sacar más de 2 segmentos, o en general un 25% del hígado. Estos son los máximos: un 30% en un hígado enfermo, un 40% en un hígado ya cirrótico. Eso es lo máximo de masa de hígado que yo puedo sacar, no puedo sacar más que eso. Entonces hay que ver los limitantes. Pueden ser daño hepático crónico o injuria hepática, incluso por la misma quimioterapia. Y si no hay limitantes, nosotros podemos pensar en cirugía. Podemos hacer una quimio primero. En general, la quimio neoadyuvante en cirugía suele ser para achicar las lesiones, para que sean más, se pueda aproximar mejor desde la parte quirúrgica, o sea, hacerlas más resecables. ¿Ya? Y luego se puede hacer la cirugía del hígado y después, por ejemplo, en la metástasis, hacer la cirugía del primario, ¿cierto? Sacamos primero la lesión metastásica y después sacamos el pedazo de colon comprometido con cáncer, por ejemplo. Pero nunca sacar la metástasis y el colon al mismo tiempo, porque eso es peor, da más morbilidad. Y una alternativa a la aproximación quirúrgica son tratamientos más locales, como la radiofrecuencia, que en el fondo es quemar la lesión metastásica con radiofrecuencia. Ahora, si nuestro hígado, nosotros calculamos que al sacar esa metástasis, esa lesión, va a quedar insuficiente el hígado, no va a ser suficiente para cumplir su función, dije muchas veces función. Hay algunas alternativas, ¿ya? Que es el ALPPS, que en el fondo es ligar la rama de la porta del lado, en el fondo, que tiene mayor cantidad de lesiones. ¿Sí? Entonces, eso se hace en un primer tiempo. Se liga esa rama y se saca la lesión del otro lado. Esto es complejo, así que vuelvan a ver esta parte del video si no lo entienden. Eso es el primer tiempo. Y el segundo tiempo se reseca la parte que se ligó, ya la parte que estaba hipóxica. Entonces, en el rato que esa rama de la porta se ligó, el lado contralateral, que era el que tenía una sola o dos o menos lesiones, hizo una hiperfunción compensatoria, entonces va a quedar funcionando más el hígado. Ya, por eso les digo que denle una vuelta, es de las cosas que más me ha costado entender, o es más como, tiene como más vueltas para entenderlo. Así que vean esta parte del video de nuevo si quieren. Y también recuerden suscribirse al canal, obvio. En cuanto al hepatocarcinoma, suele ser como un hallazgo en un seguimiento de un paciente que tiene daño hepático crónico, que per se tiene indicación de controles seriados ecográficos para buscar estas lesiones, porque son más frecuentes en daño hepático crónico. Entonces, menos de 1 centímetro puede ser conservador. Entre 1 y 2 centímetros se suele hacer una biopsia, y ya más de 2 centímetros probablemente lo que vamos a hacer es tratarlo, ¿ya? Si es que no tiene cirrosis, es un paciente sano, con una lesión de más de 2 centímetros, paciente sano, puede que, y que no tiene una alfa-feto alta, yo puedo decir, quizás le hago una biopsia primero, que es algo un poco más conservador que llegar y tratarlo al tiro. Y el tratamiento va a ser la resección. Como les dije, la resección tengo que ver si, de nuevo, cuánto hígado me va a quedar. Y es lo mismo que hablamos recién. Si no me queda suficiente hígado, hago estas técnicas medias raras para aumentar la función del lado que tenga menos lesiones, ya que es el ALPPS. Y bueno, la etapificación, yo encuentro que nos sirve mucho. Tenemos el T, que es entre 2 y 5 centímetros, es el T1, B, T1A menos de 2 centímetros, y ya T2 si hay compromiso vascular, T3 si es más de 5 centímetros, y bla, bla. Pero más importante que el TNM en el hepatocarcinoma, en el cáncer de hígado, son las etapas de Barcelona, que las siglas son VLC. Ya, y hay una segunda versión, entonces VLC2. Si buscan VLC2 probablemente encuentren como un gen que es sobre la apoptosis. Proapoptótico. Pero
en el fondo es mucho más importante estas etapas de Barcelona que el TNM, porque son las que nos van a ayudar a determinar la conducta, mucho más que el TNM. Entonces nosotros con Barcelona vamos a clasificar la lesión en A, B, C y D, dependiendo del tamaño, la cantidad de lesiones y del paciente y de su hígado. Ya, por eso es más complejo que una etapa 1, 2, 3 y 4, por eso es A, B, C, D. ¿Ya? Y lo vamos a usar mucho más. Entre medio les aprovecho de recordar que se suscriban a mi canal, que me sigan en Instagram. A veces hago dinámicas para tener los esquemas, los resúmenes que subo a este canal, así que porfi síganme en el canal. Ahí está el dibujo más bonito, que no me había gustado cómo quedó ese. La etapa A del Barcelona es menos de 3 centímetros, una lesión chiquitita. La etapa B son múltiples, 3 lesiones por ejemplo, y que pueden medir más de 3 centímetros. En la etapa C ya hay compromiso vascular, invasión vascular, y en la etapa D ya tenemos en el fondo un paciente que tiene un bajo performance status y o un eco alto, un eco 4, 5, no me acuerdo cuál era. 5 creo que está muerto, creo que 4 es como el máximo. Y el Child-Pugh malo, ¿cachai? Como Child-Pugh C, que es la etapificación del paciente. Por eso es importante el Barcelona, porque te habla del paciente más que de la lesión per se, como que lo pone en contexto y te sirve mucho más para tomar conducta, ¿ya? Entonces el Barcelona 0, una lesión pequeña, menos de 2 centímetros, vendría siendo T1A. Y dependiendo cómo esté en el fondo la presión portal y la bilirrubina, que son cosas más como el Child-Pugh, si está normal se puede hacer una resección, pero si está alto nosotros podemos ir a ver si tiene comorbilidades para tomar nuestra decisión, y es similar al manejo de una etapa A, ¿cierto? 3 lesiones, menos de 3 centímetros. Si tiene comorbilidades en el fondo ausente, nosotros podemos hacer un trasplante. Es como candidato a trasplante, o sea, resección con trasplante, siempre. Y si tiene comorbilidades, o sea, un mal candidato a trasplante, ya vemos cosas más locales, como la embolización con alcohol o etanol, y la radiofrecuencia, que son cosas locales. Ya en la etapa B hacemos la quimioembolización, es la quimioterapia local, y es como más paliativo. Y en la etapa C, que en el fondo hay invasión portal, hay linfonodo y metástasis, se puede usar el sorafenib, que es un inhibidor de la angiogénesis o del BFG. Sirve para otros cánceres también, no es específico, pero nos sirve porque recuerden que el hepatocarcinoma es súper irrigado y por eso también tenemos el washout tardío. Ya hay que ir asociando las cosas. Y eso, como les digo, es más bien paliativo. Ya la etapa D es terminal por sus características propias, por su performance status. Ya no tiene mucho sentido hacer una terapia. Bueno, no tiene sentido hacer una terapia curativa en este paciente. Con respecto al colangiocarcinoma, va a ser básicamente la resección de la lesión intrahepática, porque recordemos que el colangiocarcinoma es de todo el colangio, toda la vía biliar, entonces podemos tener extrahepático, etc. Entonces acá es una cosa segmentaria del hígado porque estamos en la lesión intrahepática, ¿ya? Y como siempre les aprovecho de recordar que se suscriban al canal y que me sigan en Instagram y todo lo demás. Un besito, un abrazo, que estén bien.